celular. Seba, buen día. Coco, acá y todo el equipo de Mejor Tarde que Nunca en Sónica Más. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Buen día, Coco, buen día a todo el equipo. Acá estamos, sí, efectivamente estamos realizando un poquito de realidad aumentada como uno de los tantos hobbies que tenemos para pasar la vida. Sí, la verdad que es genial. Eso te lo pregunto al final. Ahora vamos a hablar un poco de esto que es yo lo llamo el conflicto de Palestina e Israel. Vos corregime si está bien presentado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce este conflicto, Seba? No, está muy bien presentado. De hecho, es un conflicto histórico que involucra a muchos actores de la Unión Europea, como Inglaterra principalmente, y actores de los países árabes, ¿no? Egipto, Cisjordania, es decir, es todo un conflicto que tiene rebote a nivel mundial. Estados Unidos es un actor importante también. ¿Dónde empieza esto, Coco? Y bueno, tenemos que irnos atrás, tenemos que irnos muy atrás en el tiempo, después de la Shoah, el Holocausto. Inglaterra se retira, empieza a retirarse tiempo antes, empieza a retirarse del territorio ocupado en esa región. Inglaterra había ocupado, recuerden, vamos a irnos más atrás en el tiempo, vamos a empezar bien, vamos a jugar con esto del tiempo y vamos a viajar al siglo XVI, eso era parte del Imperio Otomano. Y así perduró por varios siglos hasta nuestro querido siglo XX, ¿no? En el siglo XX ocurrió esta tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, junto con la Primera, que también fue muy encarnizada. Y tras esta Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ocupa estos territorios y después los desocupa, ¿no? En esa desocupación desocupación que no fue tampoco muy pacífica, hubo resistencia, incluso hubo resistencia de colectividades judías contra la ocupación inglesa y obviamente de la comunidad árabe fuerte que estaba ahí en ese territorio de Palestina, ¿no? En esa desocupación es que se forma este engendro político, geopolítico, que se puede decir que es la convivencia entre Israel y Palestina, como otro engendro político que fue también dejado por Inglaterra, que es lo de Pakistán. Hoy tenemos a Pakistán y a la India, dos países vecinos, ambos con la bomba atómica y con un riesgo altísimo de confrontar por razones geopolíticas y religiosas. Bueno, en el caso palestino pasó algo parecido. Hubo un acuerdo en 1947 de las Naciones Unidas para que convivan, un plan de partición se llamaba, para repartir el territorio entre lo que sería Palestina e Israel, un Estado árabe y un Estado de Israel, con Jerusalén como una ciudad compartida, con un estatus especial como el que tiene el Vaticano, ¿no? Iba a ser una cogestión entre ambas nacionalidades. Bueno, esto nunca ocurrió. Los enfrentamientos entre las parcialidades de Israel, lo que sería el Estado recién formado Israel en el 48, y las identidades árabes palestinas que estaban ahí en la región, los pueblos originarios podríamos decir también, en ese momento fueron creciendo con el tiempo. Si bien hubo una época de mucha convivencia, ¿no? La época, ustedes habrán oído hablar de los kibbutz, por ejemplo, que fue esta experiencia socialista que permitió construir Israel, por otra parte. Porque para construir un Estado hay que empezar con mucha colaboración, con mucha reciprocidad, con mucha actitud, voluntad de compartir, y bueno, fue este espíritu de los kibbutz el que empezó a organizar ese Israel, que empezó a hacerlo crecer, y llegado el momento, ¿no? Se pudre todo, por decirlo en algunos términos, en los 60 con la famosa Guerra de los 6 días, ¿no? En el 67, si no mal no recuerdo. A partir de ahí, esta avanzada de Egipto sobre Israel también, y bueno, todo esto provoca que Israel devuelva el golpe y ocupe territorios palestinos y no se vayan nunca más desde de ahí, ¿no? Esto para hacerlo una breve síntesis, porque si no, no tenemos que ir hasta la época de los romanos, como tuvimos la oportunidad de charlar ayer, Alberto. Sí, Seba, y ahora toda esa historia, hoy, ¿por qué vuelve a surgir? ¿O nunca dejó de...? Es que no vuelve, ese es el problema. A mí me indigna mucho... me indigna mucho que se reaccione de una manera tan notable y tan digna ante lo de Hamás, que me parece perfecto, pero me indigna mucho que pareciera que el tema se lo descubre hoy,
y está muriendo población palestina diariamente, producto de los ataques. No solo está muriendo, se están violando tratados internacionales, hay una apartheid ahí. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de la apartheid en el Nelson Mandela, en Sudáfrica, de cómo los negros tenían una canilla y los blancos tenían otra canilla? Bueno, pasó lo mismo en Estados Unidos, hasta los 60 incluso. En esa situación está viviendo la población palestina. La población palestina tiene permisos de circulación, no puede cruzar. Se estableció un muro, esta gestión, un muro como el que Trump aprobó para levantar en Estados Unidos y que ahora la gestión de Biden lo está llevando adelante. Lo que demuestra también que por otro lado republicanos y demócratas no hay una gran diferencia en lo que tiene que ver para América Latina. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. A veces nos parecen, de hecho Trump parecía el tipo que iba a tirar la bomba atómica y terminó caminando de la mano con el líder norcoreano prácticamente, es decir, lo que terminó siendo un gran gesto de alivio y paz, ¿no?, en el marco de siempre un potencial conflicto nuclear cuando hablamos de este tipo de potencias. Y en el caso de Israel, hay en este momento un partido político en Israel que es un partido político muy virulento, con un discurso muy a la derecha. Yo no estoy muy de acuerdo con usar categorías como derecha e izquierda en todos lados, porque no en todos lados se aplican y nuestras identidades son diferentes, ¿no? En el caso argentino a veces no se aplica ese concepto, pero en el caso de Israel sí podríamos decir que es un gobierno clásico de derecha, con un discurso religioso muy fuerte, con un mandato supremacista. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, por ejemplo, según medios internacionales, hace unos días, anteayer, dijo que lo que necesitaba en este momento, ante la pregunta de una periodista sobre cómo permitir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza, respondió que lo único que tenía que llegar a Gaza en este momento era toneladas de explosivos. Wow. Lanzados desde sus aviones. Ese mismo ministro anda armado y le reparte armas, como quien reparte dulces, como la gente de Milei repartiendo dólares. Bueno, te reparte armas a los colonos judíos en el territorio. O sea, con lo que me estás contando, para nosotros que estamos fuera del tema por ahí de conocer en profundidad el conflicto, es exterminar esos palestinos que están ahí, que son 2 millones, 1,5 millones, 1.800.000. Hay en el fondo claramente, o si bien esto no está reconocido así, pero en el fondo claramente hay una intención de este partido. Con esta exacerbación del conflicto obviamente ya lo blanquean, ¿no? Pero en el fondo hay una intención, siempre hubo una intención de este sector, no de todo el pueblo israelí y mucho menos de la comunidad judía, porque hay mucha gente que quiere asociar las críticas al Estado israelí con críticas a la colectividad judía. Claro. No, hay una intención de este partido político concretamente, que actualmente es mayoritario, de limpiar el territorio y de cumplir con un mandato que tiene un carácter divino, que tiene que ver con la reconstrucción del templo del rey Salomón. Pero hasta que eso no ocurra, o mejor dicho, hasta que no haya más presencia de minorías religiosas en la región, eso no puede ocurrir. Ellos tienen que ser plenos poseedores del territorio donde va a estar emplazado, mejor dicho, donde estaba emplazado el viejo templo y donde se va a emplazar el nuevo. Y eso está hablando justamente de Jerusalén, ¿no? Una ciudad que es muy difícil plantear que una parcialidad se quede con ella porque tiene un significado muy importante para las 3 religiones del libro, ¿no? Como se conoce al cristianismo, al islam y al judaísmo. Se le dice religiones del libro porque las 3 vienen del mismo libro prácticamente, con sus variaciones. La Torá, la Biblia, el Corán, en el fondo tratan todas la misma historia. De hecho, el ángel Gabriel, por ejemplo, de los cristianos, es Jibril para los musulmanes, y también está presente en la cultura hebrea. O sea, Alá es Yahvé. Lo que pasa es que los caminos van circulando por otros lados, ¿no? Pero el origen es el mismo. O sea, tiene muchísimo más que ver un cristiano con un musulmán y con un judío que claramente con, por ejemplo, un shintoísta de Japón. Estamos hablando con Sebastián Serantes, que es profesor de historia, es periodista, es profe del ISER, y nos está contando un poco esto, ¿no? Para entender qué es lo que hay detrás en este conflicto Palestina-Israel, porque recién antes de hablar con vos, Seba, lo tuteo a Sebastián porque bueno, lo conocemos de ISER, veía y comentaba que en la mayoría de los canales de difusión masiva que tiene la Argentina, y también algunos obviamente de Latinoamérica, bueno, la información es muy parcial, ¿no? Cuando vos planteás algún comentario sobre Palestina, bueno, sos como un terrorista más, ya casi te pones del lado de Hamás.
Y vos sabés que anoche, bueno, era tarde, no le iba a escribir a Sebastián, pero vi el enojo que tuvo un periodista muy conocido de la tele con alguien que estaba explicando justamente también el conflicto, ¿no?, de Palestina e Israel, y se levantó y se fue, ¿no? Este periodista creo que está en La Red también, y bueno, no sé si en qué canal está ahora, si está en A24, en La Nación Más, ¿no? Y la trataba de, bueno, yo dice no hablo con terroristas ni con antisemitas, y la verdad que estaba explicando el conflicto, ¿no?, de Palestina e Israel. Sí. No sé si lo viste, Seba, Claro, eso. porque ahí está el problema. No, no tuve Ah, la fortuna de ver ese episodio, pero me imagino quién es el personaje sí, y acostumbra a este tipo de shows, ¿no? De claro. hecho, considera que refuerza su personaje al hacerlo. De cualquier modo, hay que aclararle a ese periodista que, así como él puede ser considerado periodista, también los palestinos pueden ser considerados semitas, porque la raíz etnolingüística de los cámitos semíticos, de los pueblos cámitos semíticos, es tanto la egipcia como la sumeria, perdón, la sumeria no, la egipcia, la etíope, la israelita, la palestina, la siria, son raíces de pueblos cámitos semíticos. O sea, el concepto de raza no existe. No, el concepto de raza fue un invento de finales del siglo XIX, en realidad más viejo, pero se consolida a mediados del siglo XX, finales del XIX, y es un error, es un gran error que la antropología no usa más. Cuando estudiamos a los pueblos, nosotros lo que estudiamos es su lengua, y más o menos a partir de su lengua nos podemos ir identificando sus raíces. El árabe carece de vocales al igual que el hebreo, es decir, las vocales se ponen como apóstrofes y son sonidos extras que se ponen, son raíces trilíteras. Los semitas son tanto palestinos como judíos en este caso. De la nación judía, ¿no? No estoy hablando de la religión, pero el origen es el mismo, son los mismos pueblos matándose entre sí. Podríamos hablar de una guerra fratricida hace siglos que se extiende, mejor dicho, hace décadas que se extiende, pero el conflicto empezó hace mucho tiempo. Ahora, a mí a qué me gustaría apelar, Alberto, no Sí. fue todo así siempre. Hubo un momento, y no quiero idealizar los 90, pero hubo un momento en los 90, todos los tenemos asociado como una época un poco distópica, pero hubo cosas muy loables en los 90. De hecho, el encuentro entre Yasser Arafat, Simón Pérez, Isaac Rabin, que casi alcanzan con los acuerdos de Oslo, perdón, casi digo de Oslo, Sí, los acuerdos de Oslo auspicia. alcanzan este punto de acuerdo, de entendimiento, que después se acuerdan con Bill Clinton también, Yasser Arafat. Yasser Arafat era este viejo león de la paz, que ustedes lo recordarán como un hombre barbudo Sí. con el característico pañuelo palestino, y Simón Pérez era en ese momento canciller, me parece, y después, claro, era el primer ministro israelí. Avanza con estos acuerdos de Oslo, donde se había acordado, entre otras cosas, que se iban a reconocer a Palestina como un Estado. De hecho, se reconoce, ahí nace la OLP, que era la Organización de Liberación Palestina, que era un movimiento que hoy llamaríamos un movimiento terrorista, pero ellos se autodenominan, y en ese momento se hablaba de movimiento guerrillero, de movimiento de liberación, ¿no? Como se podría hablar de el Che Guevara y de Fidel Castro sacándose de encima la dictadura de Fulgencio Batista. En ese caso, este movimiento consigue el reconocimiento y consigue el reconocimiento de Israel como autoridad palestina. Y se forma la autoridad palestina, ¿no? La autoridad palestina que hasta ahora queda en Cisjordania, concordada en esto que es Al-Fatah. Ujú. Hamas, sin embargo, se queda con la zona de la Franja de Gaza, y Hamas también tiene un discurso, bueno, lo sabemos, no solo un discurso, sino una práctica terrorista y violenta. Pero a lo que voy, a lo que también está bueno que va tu observación, Alberto, es que ese terrorismo lo vemos también ejercido por Israel contra población civil palestina diariamente. Claro. Diariamente. El bombardeo del hospital, que hoy salió hace 40 minutos, salió a reconocerlo, a condenarlo nuestra Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero. Esa voladura, ese bombardeo de un hospital es un acto de gravísima criminalidad, de Sí, criminalidad de guerra, es un acto de lesa humanidad que viola todos los acuerdos internacionales. No se bombardean hospitales, no se matan periodistas, son reglas clave. No se claro. bombardea con fósforo blanco a una población como lo están haciendo en este momento. Entonces, cuando te quieren decir que por decir esto estás beneficiando o estás haciendo, llevándole agua al molino de Hamas. Es una locura eso. Decir eso es muy maniqueo y es jugar también con la gente. O sea,
Una cosa es cuestionar una cosa es cuestionar a Israel y otra cosa es defender a Hamas, son cosas totalmente distintas. Y el antisemitismo no aplica porque también son palestinos los que están muriendo. Claro. Exacto, porque uno, a ver, ayer cuando hablaba con Sebastián, yo le cuento a los chicos acá y a los oyentes, tuvimos una charla y salió este tema. Yo no sabía que Sebastián era profe de historia, sí sabía que era periodista, y entonces le pregunto qué opinión tenía sobre esto. Cuando me empieza a contar, le empiezo a decir, che, pero escúchame, esta gente, primero que le cortan todos los suministros, ¿no? El agua, todo, porque dependen todos de Israel. Después, bueno, para salvarse tienen que pasar por Egipto, cosa que Egipto dice, che, pará, no me manden todos porque o sea, no me van a mandar los 2 millones de personas a Egipto porque voy a tener otro conflicto más dentro de Egipto. Y después tienen el mar, o sea que no tienen para dónde ir. Entonces, y estoy hablando de los civiles. Este mismo ministro dijo que salgan nadando. Claro, este mismo ministro, cuando le preguntaron por qué se bombardean las caravanas que están tratando de huir de la zona de Gaza con civiles, dijo, bueno, que salgan nadando. Ahora, el mismo ministro que menciona. Ante estos hechos tan aberrantes, ¿no? Porque uno se pone siempre del lado del civil, del ciudadano, que no paran de caerle bombas, donde, bueno, esto, bombardean un hospital, donde realmente es muy cruel, porque siempre hablamos de la parte civil, nada que ver con el tema del terrorismo de Hamas, ni nada de eso. Esto para que termine, si en algún momento, o por lo menos, no sé, calmar las aguas, como decimos allá en el pueblo, ¿qué tendría que hacer? ¿Israel tendría que ceder una parte? ¿Qué tendría que pasar porque esto no vemos que vaya a terminar pronto ni aflojar el tema de los ataques? Mira, hay varias hojas de ruta, hubo acuerdos de paz, como te mencioné, en los 90, también en el 2000, hubo una hoja de ruta para la paz en el 2003, hubo acuerdos entre los países árabes que trataron de mediar en ese conflicto, Emiratos Árabes, por ejemplo, fue uno de los países que trató de mediar. Hay una resistencia clara por parte de Israel a ceder el territorio que ocupó después de la Guerra de los 6 días, no lo va a ceder probablemente nunca. Por voluntad propia. Hay una sensación ya de terreno logrado, conseguido mediante la guerra y obtenido, ¿no? En términos del siglo XVI. Ahora, puede llegar a haber con mediación de partes, no solo de Estados Unidos, que tiene una mediación demasiado parcial, sino también de Rusia, o de China, que está interviniendo mucho. China está logrando mediante una gestión diplomática muy astuta, muy hábil, que también la promociona China por otro lado. Uno no es tonto en esto, ¿no? China busca expandir su influencia, pero está haciendo una influencia positiva en África. Esa misma influencia que China está haciendo de manera muy positiva en África podría hacerla también en Oriente si interviniese acá, ¿no? Pero ahí entran a medirse otros egos y otras razones que van mucho más allá y que son esta rivalidad comercial, geopolítica y estratégica entre China y Estados Unidos. Entonces, también a quién le conviene el conflicto, ¿no? Hay mucha gente a la que el conflicto de Israel es una máquina de facturar, ¿no? Porque a alguien hay que fabricarle armas, a alguien hay que venderle estas toneladas de explosivos que decía el ministro israelí, a Hamas también hay que proveerle de armas. Y un meme hace poco que decía cómo nuestras armas cómo las armas que hicimos para Ucrania terminaron en Hamas, ¿no? Claro. Porque hay un rumor, obviamente no está confirmado, pero hay un rumor de que parte del armamento que tiene Hamas es armamento que Estados Unidos envió a Ucrania. Entonces, en este juego del tráfico de armas, que sabemos que están estos señores de la guerra, que hacen fortunas con estas guerras, hay que entender que también hay un interés en que eso siga en conflicto, que claramente no es el interés ni de los israelíes, ni de los palestinos. Claro, acá lo que se busca es la vida en comunidad. Si se puede llegar, yo creo que sí. En algún momento se va a poder llegar, si dejamos de creerlo, estamos en el horno. Nunca dejemos de creer que hay una salida para esto. Y con la intervención, creo, también de países árabes como Egipto, que han cambiado su postura a lo largo del tiempo y no incurren tampoco en esta intención que tienen otros países árabes de desaparecer el Estado de Israel, que tampoco es la intención de otros países árabes, es la intención de algunos sectores extremos de otros países árabes, no de todos los países árabes, ni siquiera de todo el país. Claro. Por ejemplo, y en el caso de Israel, me parece que si el pueblo israelita vota partidos como el Likud, también va a ser muy difícil, ¿no? Porque el Likud expresa eso, no expresa lo que expresaba Shimon Peres, o lo que expresaba Isaac Rabin, ¿no? Que Isaac Rabin, hay que decirlo, uno de los que avanzó en estos acuerdos de paz también con Yasser Arafat, lo mata un fanático
un fanático religioso judío, Ujú. justamente por considerar que esto era una traición. Y también hay que diferenciar, usted sabe que los judíos ortodoxos, los hasídicos, ellos no están de acuerdo con la masacre que se está cometiendo contra Palestina y la denuncian permanentemente. Y otra cosa, hay una organización a nivel mundial, acá en Buenos Aires también tiene presencia, que se llama No en Nuestro Nombre, y es parte de la colectividad judía de la Argentina, sobre todo gente de Buenos Aires, Córdoba, y otros lugares, que está en contra de las conductas violatorias de los acuerdos internacionales de Israel respecto a Palestina. Se llama No en Nuestro Nombre. Ujú. Es interesante tenerlo en cuenta porque a veces uno piensa que hay una visión monolítica de la colectividad y no, la colectividad, tanto sefardíes como ashkenazi, tienen sus críticas a esto que se está haciendo y muchos sostienen que hay que llegar a un acuerdo de paz. Y si incluso hay que ceder territorio, hay que ceder territorio. Eh, Seba, sí, última pregunta sobre este tema. ¿Esto puede repercutir? ¿Hay alguna información dentro de la historia argentina? ¿Esto puede repercutir en los próximos días acá, este conflicto? ¿O nosotros nos mantendríamos alejados de eso? bueno, tenemos en este momento argentinos, hay rehenes, hay una cantidad importante de rehenes. Eso nos afecta como país, pues son argentinos también, y aunque no sean argentinos, yo creo que la situación igual nos afecta porque es gravísimo lo que hizo Hamas, y estas personas siguen en este momento prisioneras de esta organización. Yo creo que nos involucra directamente también por la fuerte colectividad musulmana y judía que hay en Argentina, ¿no? Uno va para el Río de Catamarca, Salta, hay una fuerte presencia de descendientes de pueblos árabes, y también acá en Buenos Aires hay una fuerte presencia árabe y judía, y creo que el tema de alguna forma u otra repercute porque es un poco un parteaguas. Ujú. Lo bueno, como le digo, es que la comunidad judía como la comunidad árabe está claro que ninguno apoya los excesos. Y eso está bueno decirlo. Ahora, después las conducciones, la influencia mediática, el lobby de la Embajada de Israel y todo lo demás, bueno, eso se nota, ¿no? Se nota y se nota claramente cuando uno prende la televisión, no solo en el canal que usted decía, sino también en otro canal que se Sí, supone debería tener un perfil diferente. Yo escuchaba anoche, explotó un hospital. claro. Y Sí, decía que dejaron abierto una garrafa, sí, explotó dejaron un hospital. tal cual. No explotó, lo bombardearon, Sí, hermano. Entonces, o hay un periodista movilero cubriendo ese ataque terrorista, ¿no? O sea, esas cosas. Recién justo estábamos en otro canal acá en el estudio y lo estábamos viendo todo lo que pasaba ahí. Seba, te cambio de tema y sí, en menos de un minuto, porque ya te voy a llamar en otro momento para que hablar en profundidad sobre esto. Ayer me dejaste muy sorprendido. Le cuento acá a mis compañeros que todos los que tengo acá en la mesa son todos del ISER, todos de estudiantes de locución. Me mostraste una aplicación ahí en la terraza del ISER que tiene que ver con la realidad aumentada. ¿Qué es eso y cómo consiguen los alumnos de ISER llegar ahí? bueno, cuando te pones un casco de realidad virtual, imagino que los colegas que están ahí lo vieron alguna vez o se lo pusieron alguna vez. Cuando te pones un casco de realidad virtual, un visor, como el Oculus, por ejemplo, o el de Meta o el de Apple o que sea, vos Mm, entrás a un mundo virtual. Entrás a la realidad virtual, entrás al video 360. Ahora, cuando vos traes el objeto a tu mundo, cuando lo traes a tu mundo a través de la pantalla del celular, posicionándolo en un espacio físico real, hablamos de realidad aumentada, ¿no? Estoy haciendo un enorme resumen e injusto como todos los resúmenes. Pero bueno, la idea es que vos puedas traer objetos a tu espacio real e interactuar con ellos a través de la pantalla del móvil, ¿no? Realidad aumentada, como si estuvieras viendo un holograma de un objeto que aparece frente a vos. Bueno, con ese objeto se puede interactuar. Lo que hicimos nosotros, y te mostré ayer, es una breve aplicación para el Museo del ISER, que todavía sí. no está subida, donde se puede escuchar la historia argentina a partir de los dispositivos que la contaron. Es decir, pones una radio de los años 20 y escuchás la transmisión de Susini. Pones una radio de los años 40 y escuchás el discurso de Eva Perón sobre el voto femenino en el 47. Y así hasta el discurso de Alfonsín en el 83 en un televisor ya a color, en la 9 de julio, donde Alfonsín recita ese famoso fragmento de que Alfonsín recita el preámbulo. Obviamente pasando por la primera transmisión de TV, que fue la del Día de la Lealtad. Bueno, estamos ahí nomás, Claro, ayer fue. ayer. Y el comunicado de la Junta tras el golpe de Estado
cívico-militar de 24 de marzo del 76, ¿no? Entonces vos vas viendo en televisores y radios de otras épocas la historia argentina. ¿Y los alumnos cómo pueden hacer para llegar a eso? ¿Hay algún curso? ¿Tenés que tener alguna carrera hecha para poder ingresar? No, nosotros trabajamos este tipo de contenidos en la especialización en comunicación convergente. Recuerden que se abre la inscripción ahora en breve, y cualquiera con un título de grado comunicacional, es decir, que venga de comunicación social o de alguna otra facultad con ese tipo de títulos, puede acceder a hacer la carrera de la especialización, y ahí se trabaja, entre otras cosas, lo que trabaja mi materia, que se llama periodismo inmersivo, que es el periodismo, o mejor dicho, la comunicación aplicada a estas nuevas plataformas tecnológicas, ¿no? De tecnologías inmersivas. Inmersivas viene de immersum, que en latín significa sumergido. Entonces te sumergimos en una narrativa, te sumergimos en una historia usando estos nuevos recursos. Por ejemplo, en 360 el director ya no existe más. El director tiene que esconderse, obvio, sigue existiendo, digo. Claro. Pero el plano, cuando vos elegís que querés filmar la ducha mientras Norman Bates está matando a la chica, por ejemplo, en una película de terror, el plano acá vos ya no lo elegís, porque como es una cámara 360 va a salir todo el baño, y si el espectador o la espectadora, que ya no es tampoco espectador porque no es pasivo, sino que es activo, está mirando hacia la puerta, se pierde la escena del crimen. No, es muy Entonces bueno. Tu película va a ser otra. Es Entonces muy bueno. Hay que pensar de otro modo la forma de comunicar. No, vos sabés que ya te dejo porque ya tenemos otra nota más, se nos junta, me quedaría charlando un rato largo más con vos, Seba, pero te vamos a volver a llamar, así que despreocúpate. Cuando quieras. Ayer le cuento acá a mis compañeros, mientras Seba me mostraba las imágenes ahí en la terraza, es más, estaba la puerta para volver al tiempo actual, o sea, era como que entrabas a una habitación del tiempo, ¿no? Este famoso sueño que creo que tenemos la mayoría de poder viajar en el tiempo, y tenías la puerta para volver a la terraza a tomarte el café ahí en el ISER. Yo me quedé enloquecido, porque bueno, yo siempre digo... Esa sí se la pueden descargar, pueden descargar las que tengan y los que tengan Play Store, se llama Campo del Cielo AR. Campo del Cielo AR, perfecto, ahí lo anotamos y lo Augmented Reality. Bueno, Seba, te tengo que dejar, te mando un abrazo grande, gracias por toda la información, porque nos aclaraste un montón el tema de este conflicto Palestina-Israel, que al estar tan bombardeado todos los días por los grandes medios de comunicación, uno a veces no sabe cómo tratarlo desde nuestro lugar tan chiquito a veces para poder comunicar como corresponde, ¿no? Por supuesto. Un placer, estimado, cuando quieran. Abrazo grande, Sebastián. Seba Serantes, ahí, que es profe de historia y periodista del ISER, también profe del ISER, así que bueno, ahí está contándonos este conflicto Palestina-Israel. Bueno, vamos a poner un poquito de música en un ratito.